Estamos en contacto telefónico al titular de la Federación Médica del Chaco, Miguel Mata. ¿Cómo le va? Buen día. Claudia Torres lo saluda. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Miguel, muchas gracias por este tiempo. Y queríamos eso, ¿no? Tener su mirada respecto de esta decisión que desde la mirada de ustedes, ¿qué puede pasar, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer? A ver, es bastante extenso el tema y Ujú. complejo el tema. La Organización Mundial de la Salud fue fundada en 1948 en la posguerra, luego de la fundación de Naciones Unidas y los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Todo eso es posguerra y el propósito era tener un ente rector de la salud a nivel mundial que investigara y promoviera la prevención de la salud fundamentalmente. Eh, por eso tenemos que dividir la historia de la Organización Mundial de la Salud en varias etapas. Ujú. En, por ejemplo, 1948 con 2025 no tienen bastante poco, digo, no tienen nada que ver. Las realidades que se vivían en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial con la realidad actual. La Bueno, Organización Mundial sí. de la Salud registra éxitos extraordinarios en épocas pasadas, década del 40, 50, 60, o sea, 50, 60 en adelante, como la erradicación de la poliomielitis y la viruela, por ejemplo. Y luego las vacunas, los que nacimos antes del 50, como yo, tuvimos todas las enfermedades que hoy ya no prácticamente no existen si uno cumple con el plan de vacunación que fue indicado por la Organización Mundial de la Salud y adoptado por los estados que lo quisieron adoptar. Porque lo que primero hay que tener en cuenta es que la Organización Mundial de la Salud no interviene dentro de los estados. O sea, ellos recomiendan a X políticas para hacer y los estados pueden hacerla o no. O Ujú. pueden hacerla incluso de forma diferente a lo que recomiendan. No es vinculante la opinión de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros además tenemos la Organización Panamericana, la OPS, que esa depende de OEA, pero es como el brazo regional de la Organización Mundial de la Salud, que es la que nos provee a nosotros, por ejemplo, de la compra de vacunas. Los 37 países de América compran a través de la OPS las vacunas para todos los planes de las vacunas que son obligatorias en Argentina, ¿no es cierto? Desde el calendario Sí. obligatorio de vacunas, que eso se cumple rigurosamente en Argentina, salvo en aquellos que no quieren vacunarse o que no acceden por cualquier otro motivo. Pero eso provocó que enfermedades que todos nosotros, la de generación mía, ¿no es cierto?, que vivimos en la década del 50 siendo niños, nos tuvimos papera, tos convulsa, sarampión, etcétera, etcétera, todas cosas que hoy tienen vacuna y no se adquieren, con las Sí, consecuencias que podían tener, ¿no es cierto? sí, 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 Entonces, sí. dicho todo esto, la Organización Mundial de la Salud en los últimos tiempos ha sido muy influida por la industria farmacéutica y Mm. por una burocracia que lucra este, con esa posición de tener un organismo internacional financiado por todo el mundo, etcétera, etcétera, que gasta un montón de dinero y, eh, y recomienda cosas. Y por ejemplo, con el COVID no tuvieron la más feliz de las intervenciones, Sí, de allí pero es que esto la no, cuestión, y ese sería como el mayor motivo, ¿no? Del gobierno nacional. Sí. el mayor motivo del gobierno nacional es el alineamiento irrestricto con el gobierno actual de los Estados Unidos. Mm. Porque dicho todo esto y dicho que la Organización Mundial de la Salud hoy puede criticar muchísimas cosas que hay, toda la influencia de la industria farmacéutica en las directivas que imparte. La industria farmacéutica ha adquirido un poder extraordinario en los últimos 30 40 años. O sea, ha sido una cosa, ustedes ven en televisión nada más. Mm. Miren la televisión argentina en el prime time y si se va a otro país también va a pasar lo mismo. La abrumadora publicidad de medicamentos que hay. Y Sí. el negocio de las vacunas. Ojo, las vacunas que nos pusimos todos o se ponen todos este año en el calendario obligatorio de la República Argentina, inmunizan de por vida. ¿Está? Sí. La vacuna del COVID no inmuniza.
Ustedes imaginen el negocio extraordinario que fue el COVID para los laboratorios farmacéuticos. El mundo tiene 7.500 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y prácticamente se vacunaron, no sé, 4 o 5 mil millones fácilmente. ¿Cuánto costó cada vacuna durante 3, 4, 5, 6 dosis? Entonces, y no inmunizaron, porque vacunados nos enfermamos, Sí. a lo mejor atenuados, todo, y no sabemos tampoco los efectos colaterales a distancia. Por algo ellos, los laboratorios, exigieron, ¿no es cierto?, que por 4 años no ser responsables de las consecuencias inmediatas que podría provocar la vacuna. De cualquier manera, la vacuna resultó efectiva para por lo menos atenuar los síntomas, pero no es una vacuna perfecta y no sabemos si tiene efectos secundarios. Algunos, después está todo el otro extremo de los antivacunas, etc. Sí, sí, sí. Pero hubo casos concretos, ¿no? En un tribunal británico que El llevó gobierno, a juicio a AstraZeneca. sí, sí, hasta Eh, AstraZeneca tuvo que sí, retirar la vacuna. sí, que de hecho O sea, la tuvo que reconocieron, ¿no? retirar. Y no Estos. hablemos, Sí. absolutamente reconocieron. Ujú. Y no solo eso, sino que acá primero se empezó con una vacuna, la vacuna, la Sputnik, Sí. ¿no es cierto? Primero con la Sputnik, cuando teníamos 14 millones de dosis de Pfizer donadas por Pfizer, porque el centro más importante de Ujú. experimentación de la vacuna de Pfizer se hizo en Argentina, en el Hospital Militar. Entonces, pero yendo a la pregunta concreta de si está bien o está mal salir de la Ujú. ¿O Organización qué Mundial de la implicancia, ¿no? Salud. Para el país o para la salud No, pública, ni no sé. implicancia ninguna, no va Ah, a haber vacunas, no va a haber vacunas, escasez de vacunas ni nada, eso depende de OPS, y nosotros de OPS supongo que no nos vamos a ir, eh, pero es una medida extrema, mm, absolutamente innecesaria. Seguir perteneciendo o no perteneciendo a la Organización Mundial de la Salud no tiene ninguna importancia. O sea, es mejor estar en un lugar donde hay una serie de investigadores de nota que emite directivas a los países, etcétera, etcétera, con todos los defectos que uno puede en este momento adjudicar a la Organización Mundial de la Salud, pero no necesariamente tenemos que irnos porque lo seguimos al mandamás de Estados Unidos. Entonces, eh, me parece un gesto absolutamente demagógico, innecesario y como de una independencia del mundo que no creo que nos haga bien, no nos hace ni bien ni mal, pero me parece que es inútil. No debiéramos habernos ido de la Organización Mundial y si tenemos críticas, y si el señor Trump tiene críticas con el poder que tiene Estados Unidos sobre este tipo de organizaciones, nosotros lo que podrías haber hecho es trabajar para mejorar en lo que se convirtió en la Organización Mundial de la Salud en los últimos años. sí, O sea, que fue muy me parece cuestionada, que, sí. no, claro, fue muy cuestionada por una serie de cosas, Ujú. porque hay una burocracia ahí enquistada que maneja un presupuesto enorme. Bueno, todos sabemos lo que... Bueno, allí vamos a ver si podemos volver a escucharlo al doctor Miguel Mata. Bueno, ahí ya estaremos viendo de retomar la comunicación. Bueno, en principio nada entonces, ¿no? La implicancia, sí, este acceso a grupo de expertos y, bueno, la decisión también radica en esto, ¿no? Las decisiones por blanco o negro es un sí o un no y no necesariamente rever para poder resolver, ¿no? O mejorar aquellas cuestiones que se entienden que son irregulares. Doctor Mata, ¿nos escucha? Sí, sí, la Ahora sí, escucho sí, bien. se había cortado momentáneamente. Bueno, Sí, entonces, como para ir redondeando, no implicaría redondeando. nada, pero sí se perdería por allí el acceso a estos expertos, digo, ¿no? Miren, de alguna manera, sin ser miembro, todos sabemos lo que dice la Organización Mundial de la Claro, Salud. sí. El tema es, tiene que quedar claro que la Organización Mundial de la Salud no dirige las políticas Ujú. de salud de ningún país. Sugiere o dice, sería conveniente hacer esto, esto y esto otro en la prevención de enfermedades Sí. en los alertas epidemiológicos que se emiten para prevenir la llegada de los.
el tema del COVID es todo un tema aparte. Yo Y tengo merecerá su análisis y cree que, bueno, se podía mis, haber visto alguna posibilidad de proponer cambios y no necesariamente tomar estas decisiones tengo mis radicales. serias dudas. Ujú. No, no, sí, claro. Mm, A mí me queda la duda de la génesis del virus del COVID. bien. Y, Tengo mis serias dudas y la ujú, implicancia de la industria farmacéutica en la difusión de ese virus. Pero bien. es una presunción mía y nada más, porque es casi llamativo que haya podido ser de tal virulencia y de tal extensión en todo el mundo, ¿no es cierto? Y con tantos muertos. No muchos más muertos de lo que mata la gripe común. Eso Ujú, nos llevamos la estadística, no lo sí, estamos sí, sí, contando sí. todos los días. Pero en la Argentina se mueren 40, 50 mil personas por año de la gripe, Sí. de las consecuencias de la gripe, no de la gripe, sino de la neumonía, la neumonitis en los niños, etcétera. Pero el problema, el problema es que, reitero para terminar la nota, estar o no estar en la Organización Mundial de la Salud no implica nada demasiado negativo para el país. Pero estar no significa tampoco que estamos entregándonos a los organismos internacionales cuando la decisión soberana la tiene el gobierno argentino. Bien. ¿Estamos? O sea que yo no me hubiera ido, yo no hubiera recomendado irse de la Organización Mundial de la Salud, sino trabajar para mejorarla, Bien. en síntesis. Ujú. Doctor Miguel Mata, bueno, el presidente de la Federación Médica del Chaco, aprovecho cortito, ¿no? Para preguntarle también sobre otras de los cambios que se tomaron respecto, en este Sí, caso, de la eliminación de la triangulación de las obras sociales para que directamente estos aportes se vayan directamente a prepaga o se evite esa intermediación. sí, ¿Cómo lo sí. tomaron a esta decisión? Bueno, a ver, el sistema de obras sociales en la Argentina, obras sociales, prepagas, etcétera, Sí. está absolutamente desordenado y colapsado. Eh, un sistema que se originó en un agrupamiento por ramo de actividad, como son las obras sociales. O sea, los mecánicos en la obra social de los mecánicos, los docentes en la obra social de los docentes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso en el espíritu de la creación de las obras sociales es casi perfecto. ¿Por qué? Porque lo agrupaban por ramas de actividad y le descontaban un porcentaje del sueldo, el mismo porcentaje a todos. O sea, al que ganaba 100.000 y al que ganaba 1.000 le descontaban el porcentaje, pongamos el 5% de 100.000 y el 5% de 10.000. Con lo cual, el que más ganaba aportaba más para un fondo común y eso era obligatorio. O sea, los que más tenían los que menos ganaban, los jóvenes que tienen una tasa de uso menor que la de los adultos por los adultos, los sanos por los enfermos, etcétera, etcétera. Eso funcionaba bajo ese esquema, que era obligatorio, que tenías que estar en esa obra social necesariamente porque era por rama de actividad, y funcionaba así. Yo cuando doy clase de esto, que he dado clase en dos o tres universidades sobre este tema, les digo toda esta cosa y digo, ustedes saben qué es esto, este es el sistema de obras sociales en la Argentina. ¿Cómo funciona? Bueno, ahora empieza la clase porque eso ha sido tan distorsionado, y como decía Beveridge, el padre de la seguridad social inglesa, no hay seguridad social sin pleno empleo. La Argentina hoy tiene el 50% de su masa laboral en negro, que no está aportando al sistema. Encima se desreguló en la década del 90 y se puede cambiar de obra social o se podía cambiar de obra social con ciertas restricciones la gente. Y eso hizo que el sistema, concebido de una forma, prácticamente desaparezca. A eso sumale la cantidad de obras sociales pequeñas que no tienen la masa crítica para sostenerse, y entonces empieza esta triangulación que ahora se pretende eliminar. Yo no opino en contra de esto, me parece que eliminar la intermediación en este sentido es muy bueno. Lo que me parece es que es demasiado poco efectivo. O sea, el sistema necesita una reforma estructural y a fondo, ¿no es cierto?, para terminar con las inequidades que existen entre obras sociales buenas, obras sociales malas, prepagas que captan afiliados a través de esta intermediación, que es lo que se quiere evitar ahora, y sobre todo, este hecho fue anunciado hace ya unos meses atrás, y Sí. ahora dicen que están
pero todavía efectivamente nadie se cambió de nada. ¿Estamos? Sí, O sí, sea, sí, que es un permite también al parche, es un trabajador. parche. Claro, pero a ver, ¿cuánto es el aporte del Ujú, trabajador? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Qué va a poder hacer con esa plata? Una cosa es que vos estés agrupado entre una obra social que tenga 30, 40, 50 mil afiliados, ¿no es cierto? Y sí, esa masa crítica de aporte te da para que todos tengan una buena atención médica. Y otra cosa es que tu aporte sean 10.000 pesos, 20.000, 30.000, ¿no es cierto? 50.000, ponele, y eso no te cubre nada. Una obra mm, social como OSDE significan 300.000 pesos por mes para cada uno. Yo pago de 600.000 pesos por mes. Entonces, si mi aporte son 50.000 pesos, ¿a dónde me voy a ir? A OSDE y encima tengo que poner 250.000 pesos más. sí, Entonces, el hecho central es que el sistema merece una refundación, el sistema de atención médica en la Argentina. Mientras existan obras sociales pequeñas, con 2.000, 3.000 afiliados en todo el país, ¿no es cierto?, que tienen que subsistir merced a la triangulación que hacen con otra obra social o con una prepaga, nosotros no tenemos salida de esto. Esto es en un sistema de atención médica, ¿no es cierto?, que sí se hace 30, 30, 40 años, o sea, no es de ahora. claro, sí, se El sistema entiende, a partir de los se 90, entiende. a partir de los 90 entró en crisis. Y la ocupación fundamentalmente dado a la caja de las obras sociales la mitad de su ingreso. Así de simple. Totalmente, sí, O sea, sí, sí. esa gente no está aportando a ningún lado y sí está demandando atención médica. ¿Y dónde se demanda cuando uno no tiene cobertura social? ¿A dónde? Al Estado. Se van al sector Totalmente. público. Sí, totalmente. Y tenemos un sector público que depende de cada provincia y el sector público en algunas provincias da mucho que hablar. Así que esto es lo que yo creo. Creo que nosotros necesitamos una reestructuración mucho más global, mucho más a fondo y mucho más definitiva de este tema. El sistema de financiamiento de obras sociales vía un impuesto al salario no, no corre más en este país. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por No, su mirada y bueno, será hasta otro momento. Que tenga buena jornada. bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias. Adiós. Adiós. El doctor Miguel Mata, el presidente de la Federación Médica del Chaco, en diálogo con